¿ya? Principal que tengan la cámara encendida. Si no la tienen encendida, deben responder por micrófono o por chat cuando le hagamos las preguntas a cada uno. Sí, con la tía Mónica. El tío Francisco ya empezó a grabar. Hoy día es nuestra clase número 36 de matemáticas, Martín, para que sepas que como viene llegando, tenemos nuestro título es Congruencia en figuras geométricas, parte 1. ¿Ya? Como siempre, trabajamos en nuestro libro de matemáticas y en nuestro cuaderno de ejercicios. Sí, hoy día, fecha 31 de agosto del 2020, el objetivo de la clase es comprender y demostrar la congruencia de figuras geométricas en objetos propios. ¿Qué es comprender y demostrar? Demostrar ya había salido en otras ocasiones, pero comprender, ¿qué es comprender? ¿Qué me dice? Entender. Ya, ahí vamos. Entender. ¿Qué más? ¿Qué nos da más ideas? ¿Qué nos da más ideas aparte de entender? Lo hemos trabajado antes. ¿Mm? ¿Qué dicen? Ya, pues despierte, despierte. Está bien, está bien. Con que sepan que comprender es entender, eso ya dice harto, eso está súper es bien. sinónimo. Sí, es un sinónimo como dice la tía Moni, porque así nosotros sabemos que lo que vamos a conocer son la congruencia de las figuras y comprender es entender de qué tratamos, ¿ya? Como siempre ustedes saben, hasta esta semana vamos a trabajar el vocabulario matemático. Entonces, primer concepto, semejante. Dice mi polera y mi sobrina son semejantes. Y ahí ustedes ven que hay una polera grande y una polera pequeñita. ¿Qué significará semejantes? ¿Qué se les ocurre? Mirando la imagen. Iguales. ¿Son iguales? La Paris dice iguales también. Ya. Pero son iguales, ¿Son de verdad? ¿Son iguales? idénticos. Ah, la Paris puso parecidas. Ya. Parecidas. ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué semejantes mirando las poleras ahí? Claro. O sea, estamos claros que son poleras, ¿cierto? Pero sí, ¿qué pasa con sus tamaños? ¿Qué pasa ahí? Son diferentes. Al Diego dijo son diferentes. Pero se escucha de lejos el Diego. Son diferentes. Sí. Diferentes. Como estamos medio dormidos, vamos a avanzar. Semejantes son figuras o objetos semejantes cuando tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. ¿Se entiende? Son poleras, pero no tienen el mismo tamaño. Por tanto, son semejantes. O sea que se parecen, pero no en todo. ¿Ya? Fíjense ahora, el segundo concepto, congruente. El balón de básquetbol y fútbol son congruentes. Miren ahí cómo se ven esos balones. ¿A qué se referirá que son congruentes? ¿Qué dicen? ¿Son diferentes? Pero comparten algo en común. O sea, uno es balón de básquetbol y otro es de fútbol, sí. Pero son balones. Exacto. Los dos son balones. Los dos sí son diferentes. El Martín dijo los dos son diferentes, ¿ya? Pero son diferentes ¿en qué? En que son de disciplinas diferentes, pero fíjense en su forma y en su tamaño. ¿Qué pasa con la forma y el tamaño? Uno es cuadrado y chico. La Krishna dice son circulares.
Ya, muy bien, son formas, son circulares. ¿Qué más con el tamaño? ¿Se ven de diferente tamaño o de igual tamaño? En la imagen. El Matías, o sea, el Andrés dice son diferentes a cómo lo ocupan. Ya, La pero Paris, ahí no se están fijando en la imagen que muestra el tamaño de los balones. mira, la Paris, la Krishna, la Paris, la Sofía son igual de tamaño, dice. Ya, Igual de muy tamaño, bien. pero la forma... ¿La forma es diferente? ¿Uno es triangular y el otro es cuadrado? No. Uno tiene No. colores. Ya, uno tiene Ya, colores, pero esa es una característica. Pero la forma, ¿cuál es la forma que tienen ambos? La Krishna lo escribió. dice circular. Muy bien, eso es. Entonces, congruentes son figuras que tienen el mismo tamaño y forma. En este caso, en la imagen se ven dos balones de diferentes deportes, pero se ven del mismo tamaño y tienen la misma forma circular. ¿Se entiende? Sí, puso la ¿Sí? Sofía. Ya. Tercer concepto, transformación isométrica. Si me muevo de un lado a otro, hago una transformación isométrica. ¿Qué es una transformación isométrica? Ustedes ya lo vieron. Sí, lo ¿Cierto, tía vieron. Moni? Sí, En ese caso, porque fíjense, ahí se movió de un lado para otro. ¿Qué es una transformación isométrica? ¿Qué dicen? dame un segundo. Cambio de lugar la Lisbeth. Ya, muy bien, Lisbeth. ¿Quién más dice algo? Fíjense en la figura también, en la imagen. La imagen ayuda mucho para poder decir una idea o un concepto que se nos venga a la mente. Lo vieron. El Andrés dice, cambia de lugar, pero sigue en la misma posición. Ya, si cambio de lugar no sigo en la misma posición. La Krishna dice, estar en la misma posición, pero diferente lugar. Ya, ahí estamos más correctos. Entonces, las transformaciones isométricas son cambios de posición, orientación de una figura determinada que no alteran la forma ni el tamaño de esta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago una transformación isométrica, lo hago con figuras congruentes. Si yo muevo un triángulo, las medidas de ese triángulo van a ser las mismas si yo las cambio de lugar. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, escuché por Entonces, ahí. para repasar las clases anteriores, quiero saber que me digan qué recuerdan de lo que hemos visto en geometría hasta ahora. ¿Qué recuerdan que hayamos visto en geometría? No sé. Chiquillos, ¿qué hemos visto en geometría? ¿O no hemos visto nada, tía Moni, parece? Sí, hemos visto estas cosas. ¿Alguien activó un micrófono que no la escuchamos ahí? A ver, a lo mejor más de cerquita. ¿Quién habló? Parece que el Diego tiene problemas con el audio. Sí. El Diego, los ángulos. La Krishna, figuras paralelas. Hay muchas otras cosas más. ¿Qué más? Diego, ¿Qué más? ángulo, Krishna, figuras paralelas. Escribieron en el chat. Ya, ¿qué más? Chiquillos, hemos visto hartas cosas. La Krishna, figuras perpendiculares. Puso. ¿Pero son figuras? Los lados paralelos y perpendiculares. Ya, muy bien. Línea. Ahí la París. Líneas paralelas y líneas perpendiculares, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra correcta?
Ahí pusieron líneas. Líneas paralelas y líneas perpendiculares. Puso Paris. Sí, tranquila, Krishna, sí estamos trabajando. Hay una palabra que es la correcta. La vamos a anotar porque parece que están medio dormidas, tía. Sí, dale nomás. Rectas. Eso vimos. Rectas. Rectas, paralelas y perpendiculares. Y antes de eso, ¿qué vimos? Antes de eso, ¿qué vimos? ¿No se acuerdan? Tenía que ver con centímetros. Las medidas. ¿Cómo se llama eso? Medidas, pero me falta algo. La Paris puso medidas, milímetros, centímetros, metros. Ya. Muy bien ahí. Pero hay una palabra clave que nos falta. Que toma todas estas. Que si nosotros la nombramos esa palabra, que se la sumamos a medidas, no necesitamos nombrar cuáles son. Exacto. Porque las abarca todas. Incluso más que no vimos, que hay más todavía. Ah, sí, sí, sí. Es verdad. Unidades de medida. Ahí está, muy bien, Diego. Excelente. Chiquillos, esa memoria. ¿Cierto, tía Moni? Sí. Es que yo creo que tiene que ver con los conceptos que nos recuerdan. Ujú. Con las palabras claves. Entonces que- vamos. Tiene que sacar el diccionario. Chiquillos, vamos a comenzar en el libro El Gordito, en la página 127, y dice, vamos a recordar lo que ya sabemos, con las siguientes actividades. La primera actividad dice, encierra el o los grupos de figuras que te permiten formar el trapecio. Entonces tenemos un trapecio acá, y acá tenemos 3 grupos de figuras, y queremos saber cuál de estos grupos nos permite formar el trapecio. Ustedes me dicen, y yo lo marco. A ver, ¿cuál? ¿Cuánto dijo? No lo escuché. Grupo 3. Grupo 3. Grupo Vamos a 2. adelgazar. La Paris dice 2. La Paris dice 2. Y la Lisbeth dice 1. ¿Eso quiere decir que todos los grupos lo permiten? Todos los grupos... Ay, me moví. Todos los grupos permiten formar el trapecio. Para el grupo 1, ¿en qué orden deberían ir esas figuras? ¿En qué orden? Porque así como está ahí, no formo el trapecio. Sí, aquí nos pusieron, pero Sofía 2 y 3, Krishna 3, 2, 1. Pero esta otra pregunta. Okay. Otra pregunta lo que estoy haciendo. Sí. Quiero saber, en la primera figura, en el primer grupo, tengo 3 triángulos. ¿Cómo ordeno los triángulos para que me formen el trapecio? Grupo 1. No, es lo que estoy preguntando. Ponga atención. ¿Cómo ordeno los triángulos del grupo 1 para formar el trapecio? El que está boca abajo va al medio. Muy bien, ahí sí. En el grupo 2, ¿están seguros que el grupo 2 sirve? ¿Qué dicen? Fíjense, si yo tomo todos esos triángulos y los junto, ¿formo el trapecio de arriba? No. No. No, dice ¿Por la qué no? Krishna. Porque hay más triángulos. Ya, muy bien, Diego. Y el tercer grupo, ¿cómo tendría que poner esos que son también trapecios? Pero esos se llaman
trapecios rectángulos, ¿cómo los tendría que poner para que me formaran el de arriba? Hay que voltearlo. La Krishna dice por la punta. ¿Hay que juntarlos por la punta o por la parte recta? Por la parte recta. El Diego dice por la parte recta, ¿están de acuerdo? Sí. La Pari dice que sí. Ya, muy bien. Y la Sofi también. Muy bien, en la 2 dice, imagina que mueves o rotas los siguientes triángulos para formar dos figuras distintas. Escribe el nombre de cada figura y la cantidad de triángulos que usaste. Ya, entonces, yo tengo que ver esos triángulos, ¿cuántas figuras formo? Con esos triángulos, ¿qué figura puedo formar? ¿Puedo usarlos todos o puedo no usarlos todos? ¿Qué figura? El trapecio. Ya, trapecio. Y para el trapecio, ¿cuántos triángulos usamos? 3. 3 también dice la Paris. 3. Francisco también dijo 3. ¿Ya a alguien más se le ocurre otra figura que se pueda formar con esos triángulos? ¿Mm? No, ¿Se acá les no ocurre, dicen no? nada. Acá no responden. Ya, por el- queda para ustedes entonces, ¿cierto, tía Moni? Exacto. Ahí queda el otro para ustedes. Se lo va a agrandar la letra. No. Me apagué el audio. Vamos a la ahí sí. siguiente actividad. En la número 3 dice, en un curso deben dividir el diario mural de forma rectangular en partes iguales para exponer diferentes temas. Aún no saben cuántos temas serán. ¿Cómo podrías dividirlo? Explica tu decisión y por qué. ¿Cómo se podría dividir el diario mural? ¿Se entiende lo que hay que hacer? No. Tienes que dividir el diario mural, que tiene forma de rectángulo, en partes iguales para poder decorarlo. ¿Cómo lo harías? 3 cuadrados. Si yo divido un rectángulo, ¿me van a salir cuadrados? La Lisbeth dicen 3. La Paris también dicen 3. ¿Y lo dibujaron en el cuaderno para confirmar? Vamos a dejarlo ahí para que lo puedan hacer tranquilos. Lo van a dibujar un rectángulo en el cuaderno y van a ver de cuántas formas se puede dividir y van a explicar por qué eligieron esa cantidad de veces. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Chiquillos, la Paris puso sí. Gracias, Paris. Y la número 4, usted va a hacer un resumen de las 3 actividades. La número 4 va a escribir con sus palabras el cómo resolvió los 3 ejercicios anteriores. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, la Sofía también puso sí. Sí. Vamos a seguir entonces. Ahora, chiquillos, fíjense acá. La relación entre la congruencia y la semejanza de una figura. Tenemos semejanza a su izquierda, y si ustedes se dan cuenta, tenemos triángulos que tienen, al parecer, las mismas medidas de sus lados, pero van aumentando. ¿Se dan cuenta que hay uno chiquito y van apareciendo más grandes? Después tenemos caritas. Lo mismo, partimos de una carita chiquitita, de un smile, hasta a un smile más grande, y lo mismo con las flechas. ¿Esto qué quiere decir? Que es semejante, que lo vimos en el vocabulario.
¿Qué pasa con los semejantes? ¿Mm? ¿Qué era semejantes? ¿Qué era, chiquillos? Lo vimos en el vocabulario. Un objeto igual, pero que no se parecen en todo. Ya. Pero, por ejemplo, ahí tú ves que tienen algo igual. ¿Pero qué es lo que tienen diferente, Francisco? Que no son iguales. O sea, no son todos Dice, triángulos. Ya. el tamaño, dice. El tamaño, muy bien. Ejemplos de congruencia. Tenemos dos ampolletas son congruentes porque tienen el mismo tamaño y la misma forma. Dos cuadrados son congruentes, pues ustedes se dan cuenta, los cuadrados son iguales, pero no son congruentes si yo comparo un cuadrado y un círculo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Tía Violeta, antes de seguir, el Andrés dice si se puede hacer en PowerPoint o Word. ¿Qué cosa? Me da la impresión la actividad que es pendiente, no tenía que explicar. No, en el cuaderno nomás, Andrés. Ya. En el cuaderno nomás, Andrés. Ya, eso tía, gracias. Ya. Ahora vamos a ver las figuras congruentes con respecto a las transformaciones isométricas. ¿Sí? Tenemos la primera transformación isométrica se llama traslación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tomo un perrito y lo muevo desde una posición 1 a una posición 2. ¿Se entiende? Yo moví el perrito, ¿ya? ¿Y qué significa trasladar? Que yo voy a mover una figura en cualquier dirección, pero siempre la misma figura. El perrito no se va a cambiar de color porque yo la cambié de posición. ¿Se entiende? Sí puso la Paris. Sí. Ya, muy bien. Ahora, reflexión. ¿Qué quiere decir reflexión? Fíjense, es cuando yo utilizo el espejo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo la figura original, la letra D, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Tengo un eje que se llama eje de reflexión, ¿ya? Y lo comparo al otro lado, y como aquí este eje es un espejo, se ve al revés. ¿Se entiende? Entonces la letra, ponte tú acá, que sale el vértice A, al otro lado es un A con un apóstrofe porque es la copia del A original. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, Y aquí también está de dice forma, Paris. muy bien chiquillo, de forma vertical y de forma horizontal. Es lo mismo, fíjense, acá yo tengo acá la figura y el espejo lo tengo de forma horizontal y la figura se ve al otro lado, pero opuesta. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio de poner la mano en el espejo y se dan cuenta que cerca del espejo tienen la parte de la muñeca, pero en el reflejo, ¿se dan cuenta cómo se ve? ¿O no? ¿No lo han probado Sí, nunca? Algunos dicen que sí y otros que no. Yo sí, tía. sí, veo a la Sofi que hace así, la Paris también. Ya, vamos a probar eso. Ahora, rotación. Rotación es cuando yo doy vuelta una figura en relación a un grado, ¿ya? O a un ángulo. Por ejemplo, tengo la oveja, que es la original, que está parada en sus patitas, y voy a rotar en 180 la oveja, y me va a quedar boca abajo la oveja. ¿Se entiende? Porque la di vuelta. ¿Sí? Y ahí usé un ángulo. Por lo tanto, rotación es la transformación de cualquier punto o figura en el plano en otro punto o figura según el centro de rotación. Ya en este caso, fíjense, el centro de rotación es ese puntito rojo que dice letra O, que está entre las cabecitas de la oveja y se gira en torno a un ángulo. Acá rotamos la oveja 180 grados porque la dimos vuelta, quedó patitas para arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Chiquillos? Sí, parece que sí, tía. Ya. Entonces vamos a practicar.
página 129 del libro, la primera actividad dice, observa las siguientes figuras y marca el ticket si las figuras representan una transformación en cada caso. De lo contrario, marca X. Entonces, letra A. Primero se pide que se vean cuáles son de estas figuras están trasladadas de manera correcta. De la letra A, ¿cuál de estas es correcta? ¿Qué me dicen? A ver. Voy a poner un puntito yo ya, para saber cuál es, dónde marcamos. ¿Ya? ¿Cuál es? En el primero donde están las flechas. ¿Hay una Amarillas. traslación correcta o no? No, la segunda. Puede ¿Cómo? ser más de una, Diego. Por eso dije la 1 primero. Pregunté, ¿la 1 está bien trasladada a la figura? ¿Modificó su tamaño? ¿Sí o no? Está bien trasladada. Ya, la Pari dice no modificó. Muy bien, entonces está bien. Ustedes en el libro marcan el ticket, ¿ya? Encierran el ticket. Ahora, en la letra B, o sea, en la segunda figura el Diego dijo que estaba correcto. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, están de acuerdo, dice la Paris. Ya, muy bien. ¿Y la última? ¿Está correcta o no? ¿Qué pasó con el triángulo? No, dice ¿Sigue la igual? Sofi. El Martín no tampoco. Muy bien, chiquillos, no, porque fíjense, de un triángulo y se les pasó un rectángulo, nada que ver. ¿Ya? Ahí yo puse el puntito. En la B dice de reflexión. ¿Cuál de esas está correcta? A ver, fíjense, de los 3 grupos de figuras, ¿cuál está correcta? La primera. Ya, el Diego dice la primera. ¿Están de acuerdo con lo del Diego? La primera, la Pari dice que sí. Ya, muy bien. La segunda, otro niño que nos diga, ¿está correcto o está incorrecto? Incorrecto, dice Lisbeth. Muy bien, Lisbeth, incorrecto, porque el triángulo cambió. ¿Y la 3? ¿Está correcta o incorrecta? Correcta. El Diego dice correcta, Sí, ¿los correcta. demás qué opinan? ¿También? No, Moni. solo correcta dice la Sofi y la Pari dice que sí. Ahí también me audio, Francisco también dijo correcta. Ya. En la C es de rotación. ¿Cuál de estas está correcta? Fíjense que rotamos la figura de acuerdo a un ángulo. La primera. La primera dice el Diego, ¿están de acuerdo, tía Moni? Dicen que sí, la Sofía, la Pari sí. La tercera, ¿está correcta o está incorrecta? La tercera. Pareciera que fueran unos boomerang. El Martín figura. dice que no. No. Ah, muy bien. ¿La segunda? ¿La del medio? ¿Está correcta o incorrecta? Correcta. Muy bien. Ya, chiquillo, esta pregunta usted la va a responder de manera individual en el cuaderno. ¿Cómo te diste cuenta cuál era la correcta? ¿Ya? Ahí lo explican con sus palabras. Bueno. Sí, dice la Paris. En el cuaderno, ya mis niños bellos, porque en el libro no tienen espacio. Exacto. La siguiente actividad, página 130, dice, observa en cada caso y responde. En la letra A hay un triángulo, en la letra B hay 2 flechitas, en la letra C hay aquí como un reflejo de algo y en la letra D hay 2 flechitas también. Dice, A, ¿en qué caso se representa una traslación? ¿En qué letra es una traslación? En la D. Ya, muy bien. Después dice, ¿cómo es la figura resultante respecto a la inicial? Aquí, en la letra D. Dice, ¿cómo es la figura resultante? Quiere decir la figura que se movió. Exacto.
a la inicial. Fíjense, esta es la inicial, la de la izquierda, y la que movimos es la de la derecha. Entonces, La Paris dice del mismo tamaño. ya. Muy bien. Ahí después, puntos suspensivos si se les ocurre otra cosa. Dice, ¿ocurrirá esto siempre que se traslade esta figura que creen? Que si se traslada la flechita para otro lado, por ejemplo, para arriba, ¿debería conservar el tamaño? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Nada, tía, por el momento. Diego, concéntrate. Vale. Chicos, Ya, vamos a dejar ahí puntos suspensivos. ya. La letra B dice, ¿en qué caso se representa una rotación? ¿En qué letra? La B dice la Paris. Ah, muy B. bien. Dice, ¿cómo es la figura que se rotó? ¿Qué forma tiene? ¿Qué dirección tiene? Las flechas Sí, la flecha. azules. Sí, las flechas azules. La primera, la original, va a ser esta que está hacia abajo. Yo roté la flechita y me quedó para el otro lado. ¿Están? A la izquierda. ¿Qué cambió? ¿La dirección de la flecha apunta para el mismo lado? No. 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 Ya, muy bien. Y la tercera pregunta queda para ustedes. Ya, vamos avanzando. En la página 130, sí, también dice la actividad número 3, dice, el siguiente diseño se obtuvo aplicando una transformación isométrica al triángulo inicial. Fíjense, este es el triángulo inicial y luego se le modificó. Fíjense, se cambió. Ya dice, remarca cuál es la transformación isométrica y justifica tu elección. Según ustedes, a esta figura, este triángulo original, ¿qué transformación isométrica aplicamos? ¿Traslación, reflexión o rotación respecto a? ¿Qué creen? ¿Ah? Rotación. Rotación dice Diego. Ya, rotación. ¿Están de acuerdo con rotación? Sí, dice la Sofi. Rotación dice la Sofi. El Andrés, el Diego, la Lisbeth y el Martín dicen que sí, que están de acuerdo. Ya, entonces ustedes con sus palabras van a explicar por qué dicen que es rotación, ¿cierto, tía Moni? Exacto. De manera personal. Ya, ahí se los puse. Después, en la actividad en la página 131, dice, calca. ¿Qué es calcar? ¿Qué es calcar? Copiar dice la Paris. Muy bien, es cuando yo pongo una hojita arriba del dibujo y lo marco. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice que tengo que marcar estas figuras, calcarlas, recortarlas y ponerlas encima de la otra. ¿Ya? Y después de eso, yo tengo que decidir si son pares de figuras congruentes. Ahora, ¿está clara la actividad? Chicos, ¿está claro? Porque esta la tienen que hacer después solitos. Dice la Paris que no entendió. Sí. Paris, por ejemplo, tú calcas el triángulo. Yo no voy a calcar el triángulo porque no tengo el triángulo a mano, pero por ejemplo, si yo calcara el triángulo, ¿ya? Lo corto. Cortar mi triángulo. ¿Sí? Lo que yo tengo que hacer después es poner el triángulo 1 sobre el otro triángulo y ver si son iguales, de igual tamaño. Si son de igual tamaño y forma, quiere decir que son congruentes. Mira, acá se da cuenta que no son congruentes porque uno es más chiquitito que el otro. Que el otro. Ahí se nota. ¿Se nota? Un poquito, porque es del mismo color.
Sí, ahí. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que decidir ahí La cuando lo Pari dice coloquen. que si se pegan o no. En el cuaderno sí, péguenlo para que quede ahí, porque les sirve como justificación de por qué dicen que son congruentes y por qué dicen que no. ¿Pero hay que Ya. pegarlo arriba o al lado? Al lado. ¿Ya? Tú pruebas primero antes de pegarlo si son congruentes y si son congruentes los pegas y escribes son congruentes porque tienen el mismo tamaño y forma. Después si los otros no son congruentes porque tienen la misma forma pero no el mismo tamaño. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿Vamos bien, chiquillos? Vamos bien. sí. Ya, muy bien. Ahora, dice, actividad 5 de la Ya, página espérame. 100. Sí, ¿Ah? sí, dice, si no son congruentes, no se pegan. La No Pari se, pregunta, si no son congruentes, no se pega. se Se pegan pega igual igual. se pegan igual en el cuaderno uno al lado del otro y escribes, Paris, no son congruentes porque no tienen el mismo tamaño. Justificas al lado de lo que pegaste. Ya, ¿Sí? dijo que ya. Sí. Ya. En la página 131 del libro dice, utiliza papel cuadriculado. ¿Cuál es el papel cuadriculado? Un papel con cuadritos. Con cuadritos, como el de la hoja del cuaderno de matemáticas. ¿Sí? Ya dice, para realizar el dibujo en cada caso, tengo que dibujar acá. Ya, por eso yo les puse, en el cuaderno utilizan los cuadrados, debes dibujar lo que se te pide en cada caso. Ya, entonces, letra A dice, 2 hexágonos congruentes y un tercer hexágono que no sea congruente. Acá yo les puse el hexágono. El hexágono es una figura 2D que tiene 6 lados. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a dibujar 2 hexágonos iguales y después dibujan un hexágono más chiquitito o más grande. ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden, ¿Sí? chicos? Sí, la Pari dice que sí. Ya. Después la letra B dice, 2 figuras congruentes. No te dice qué figura, tú eliges. Tienen que ser 2 iguales y una diferente. ¿Se entiende? Por ejemplo, dibujo o recorto de alguna revista o del diario, 2 cajitas de té iguales de 20 bolsitas y coloco una que traiga 10 bolsitas. ¿Se entiende? 2 figuras iguales y una figura diferente. Sí. ¿Sí? Sí, dicen. Ya, después dice, 2 paralelogramos congruentes. ¿Cuáles eran los paralelogramos? ¿Qué era un paralelogramo? Aquí también sale, se los puse. Y en el libro de ustedes también aparece cuáles son los paralelogramos. Dice que Sí, son, pone la Paris. dice que son figuras 2D con lados opuestos paralelos y tienen de ejemplo ahí un romboide. Entonces tienen que dibujar 2 que sean iguales y uno que sea diferente. En ese caso, si yo dibujara el romboide, dibujaría 2 romboides y un rombo. Porque son diferentes. ¿Se entiende? Acá es que tienen que dibujarlo. Sí, por ejemplo. A ver, para que quede más claro. ¿Cierto, tía Moni? Cierto. En la letra C me pide paralelogramos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo dibujar un rectángulo, 2 rectángulos. Acá. 2 rectángulos. Y después dibujo un cuadrado. Que es la mitad de un rectángulo. Ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, dicen. Eso mismo con las otras, ¿sí? Ya. Entonces, chiquillos, dice, preguntas de cierre, dice, ¿cómo definirías la traslación, rotación y reflexión con tus propias palabras? A ver, ¿quién me explica con sus palabras qué es traslación? ¿Qué es Esto traslación? lo vimos el año pasado, chiquillos, hicimos harta actividades. Por favor, recuérdense. Sería, ¿Ah?
Si un mismo objeto se traslada por lugar, lugar. ¿Ya? Traslación, trasladar un objeto de lugar. Muy bien, Francisco. Ahora otra persona. Hola, soy el Nico. Fue Nico. Nico, Sí, perdón. Nico. Nico, La ¿por qué Paris. siempre me pasa lo mismo el otro día igual? Me voy a memorizar tu voz. La Paris tía dice, un objeto se traslada a cualquier lugar, pero no cambia su forma. Muy bien, le vamos a agregar eso y no cambia su forma. Ahora, rotación. La Sophie Saxa dice, girar en tu mismo eje. Girar en un mismo eje. Me hicieron caso, se están acordando. Qué Muy bueno. bien. Si no quedó Reflexión. Reflexión, ¿qué era reflexión? La reflexión es algo como un espejo, algo que está diferente pero igual. Como eso, diferente pero igual. Es como Ya, pues. decir lo mismo. La Cris Nativa puso una figura que se refleja. Ya, es cuando una figura se refleja. Vamos a poner como en el caso del espejo. Puse cualquier cosa menos espejo. Muy bien, chiquillos. Dice, ¿te costó realizar las actividades de hoy día? ¿Les costó? ¿Estaban difíciles? Más o menos. No dice la Paris. Sí, las que no respondíamos. Claro, las que no respondían. Pero es que igual hay que dejar algunas para que hagan solitos, ¿cierto, tía Moni? Cierto. Sí, porque tienen que ustedes practicar en sus casas lo que aprenden en las clases, pues chicos. Algunos más o menos, otros dicen que no les costó. Ya dice, ¿creen que cumplimos el objetivo de hoy día, que era comprender y demostrar la congruencia de figuras geométricas en objetos propios? ¿Cumplimos el objetivo? Sí ponen. Sí, todos ponen sí. Y pregunta al Álvaro cuál era el objetivo. Lo acabo de decir y está en el Exacto. PPT. Ya, sí, cumplimos el objetivo. La Pari, el Martín, el Diego y la Sofi, sí. Y la Krishna también. ¿Qué nos falta del objetivo? ¿Qué creen? O sea, La ya Yadira sabemos también que lo puso que cumplimos. sí. Ya, muy bien. Hay que practicar más nomás, ¿cierto? Sí, tienen que hacer la actividad en sus casas, chicos. Me faltó una S. Ahí está. Muy bien, chiquillos. Ahora les voy a poner el link en el chat de el Quizy. Ya. Para que puedan hacerlo de manera individual. Ya. Todavía no aparece, ¿eh? No, todavía no lo pongo. Ya. Ah, que hace frío. Va a estar todos estos días helado, tía Moni, pero después De las decía que iba a mañanas. hacer calor. Sí, que salga luego la Ya temperatura. tengo calor. ¿Quién tiene calor? El Diego fue. Ay, yo tengo frío. Este Quizy que me cambia el formato. Lo tenía listo. Tranquila, tía, pasa. Chat. Ay, entonces ya cada uno tendría que responder, tía, Sí. solo. Ya, o sea, ya Solito. no leemos la alternativa. No, ya no.
Y ahí tienen que, ahí está, ahí tienen que colocar su nombre. Ya, su nombre. ¿Ven que antes poníamos el de la tía Moni? Ahora Claro. no. Usted pone su nombre y responde las preguntas. Esa fue nuestra clase de hoy día, tío Francisco, para que deje de grabar.